Doncs, bona tarda, benvinguts i benvingudes a la taula de tecnologia, agricultura i digitalització. Moltes gràcies per la vostra presència. Voy a cambiar al español, al castellano, así nos vamos a entender todas y será mejor. La intención de esta mesa de diálogo es traer un poco el debate sobre cómo las nuevas tecnologías están afectando al medio rural y a los medios productivos. Sabemos, todas que estamos aquí sabemos muy bien que estamos impregnados de tecnología. Nuestra vida está cada vez más metida dentro de la tecnología o la tecnología más dentro de nuestra vida. Lo que pasa es que muchas veces se ha introducido mucha tecnología con muy poco debate, ¿no? O haciéndonos pocas preguntas sobre cómo se ha introducido esta tecnología. Y el medio rural y los medios productivos no son una excepción, ¿no? Muchas veces hemos visto durante los últimos años, con la Revolución Verde, todo un proceso de implementación de nuevas tecnologías que cada año van saliendo, desde la semilla hasta nuevos medios de manejo, ahora con los drones, bueno, todo un seguido de tecnologías que, como decía, muchas veces se han introducido casi sin debate, ¿no? Entonces lo que queríamos traer aquí era un poco poner esta pregunta sobre qué son estas tecnologías, en qué medida y en qué grado nos están beneficiando, o si por contra también nos están creando una relación de dependencia, ¿no? Porque muchas veces estas tecnologías tienen asociado un conocimiento que está en manos de muy pocas personas, ¿no? Más que personas, agencias o empresas, ¿no? Y esto es un poco el debate que traemos aquí. Tenemos tres ponentes, yo creo que de absoluto lujo. Voy a presentarlos muy brevemente, yo voy a hablar muy poco porque tienen cosas muy interesantes que contar. A mi derecha está Margarita Mediavilla Pascual. Ella es doctora en Ciencias Físicas y es miembro del Grupo de Investigación de Energía, Economía y Dinámica de Sistemas. Ha estudiado mucho el tema de la energía y nos hablará mucho de cómo también las energías fósiles y la agricultura tienen una relación que hemos creado casi de dependencia, ¿no? Además, incluso también nos puede aumentar con otros temas como los recursos minerales que se requieren también para desarrollar todas estas nuevas tecnologías. Muchas gracias por venir, Margarita. A su derecha está Guillermo. Guillermo Palau Salvador es ingeniero agrónomo y doctor en Ingeniería Agroforestal y actualmente es profesor titular universitario en el Departamento de Ingeniería Rural y Agroalimentaria de la Universidad Politécnica de Valencia. Ha estudiado mucho desde el 2010 sistemas tradicionales de riego, concretamente con las comunidades de regantes, y nos va a traer mucho esta perspectiva de la gestión del agua, ¿no? Y de cómo estas tecnologías entran en el tema de la gestión del agua. Y seguro que puede ampliar mucho más. Y Jeromo Aguado, para las que no le conozcan, un poco la estrella también del campesinado español agroecológico, yo diría. En decadencia. No, un auténtico referente en el campesinado español, ha participado y ha impulsado muchos proyectos y muchas cosas interesantísimas dentro del mundo de la agroecología y la soberanía alimentaria, como puede ser la Universidad Rural Paulo Freire, como puede ser la Plataforma Rural, y bueno, y con sus manos, ¿no?, como campesino que es, transforma la realidad del territorio y también de las personas que conviven en él, ¿no? Muchas gracias, Jeromo, por estar aquí. Gracias. Y bueno, sin más dilación, yo me callo ya, lo dejo aquí, y si quieres, Margarita, cuando quieras puedes empezar. Vale, bueno, pues muchas gracias por la presentación y también al Ayuntamiento de Barcelona por organizar estos foros y por tratar todos estos temas tan interesantes que está tratando en la Bienal Ciudad y Ciencia. Bueno, yo como os comentaba, trabajo en un grupo de la Universidad de Valladolid en el cual nos juntamos un grupo de personas, de profesores y también de investigadores de muy diversos ámbitos, intentando ver panorámicas globales y centradas en la energía. Y claro, la agricultura ha sido durante muchos siglos y durante muchos milenios la base energética de la sociedad, porque las cosechas y la madera eran aquellos elementos que nos daban la energía para mover toda la sociedad, ¿no? Y bueno, pues la energía es la base no solamente de la industria, no solamente de nuestros cuerpos, sino que es la base de toda la vida.
Es decir, que la sociedad tenía su base en esa energía que sacaba del territorio, que sacaba de cosechas y de bosques, y que era una energía limitada por la cantidad de tierra que se podía gestionar. De forma que durante milenios la base de la riqueza estuvo en la tierra y dependimos para nuestras actividades de esa energía que venía del sol y que continuamente era como un salario energético que conseguíamos sacar de las plantas para alimentarnos, ¿no? Todo eso cambió cuando empezamos a explotar los combustibles fósiles y cuando llegó la revolución industrial, y un poquito más tarde, cuando en los años 70, 60, 70, la agricultura dejó de ser la base energética de la sociedad porque empezamos a meter los combustibles fósiles para mover la industria, para mover las ciudades, y finalmente también con esta revolución agrícola de los años 70 empezamos a meter combustibles fósiles en la agricultura. De forma que empezamos a utilizar abonos de síntesis, pesticidas, de síntesis química también, tractores, maquinaria, transporte pesado, y todo eso hizo que la agricultura utilizara cada vez más energía fósil, y de forma que la agricultura dejó de ser una actividad que nos daba energía y sobre todo la actividad que daba energía a la sociedad, para ser simplemente una actividad que daba alimentos a costa de una input, de unos insumos de energía fósil muy importantes. De forma que, bueno, pues, por ejemplo, Naredo y Campos tienen un estudio en el cual compararon la agricultura de los años 50 con la agricultura del año 1994, y vemos que en el año 1994 prácticamente la energía que se mete en todo el proceso agrícola es igual que la que sale. Es decir, que la agricultura ya no nos da energía porque mete mucha energía fósil para después producir energía en forma de kilocalorías para mover nuestros cuerpos, ¿no? Mientras que en los años 50 ese ratio era de 1 a 6, para toda la agricultura española y la ganadería también. Bueno, pues nos encontramos con que la agricultura química industrializada nos ha traído cosas muy interesantes, porque ha acabado con gran parte del trabajo extenuante del campo, porque dobló los rendimientos de la agricultura, pero también ha causado muchos problemas ambientales, problemas sociales, y sobre todo ha hecho que la agricultura dependa enormemente de los combustibles fósiles y sobre todo del petróleo. Y claro, ahora nos encontramos con que a principios del siglo XX estamos empezando a experimentar el declive de los combustibles fósiles. Los combustibles fósiles son una energía acumulada que hemos empezado a sacar alegremente, pero que en algún momento se nos tiene que acabar. Bueno, nuestro grupo de investigación llevamos ya casi 10 años trabajando en la transición energética y viendo el declive de los combustibles fósiles, y una de las cosas que se ve ya muy claramente es que el petróleo está empezando a experimentar problemas. Y está empezando a experimentar lo que se llama el pico del petróleo, que es una teoría que nos dice que el petróleo no se acaba abruptamente, sino que llega un momento en que su extracción se hace cada vez más lenta, de forma que, a pesar de que todavía hay petróleo en el subsuelo, este no se puede extraer al ritmo que queremos, sino que cada vez ese ritmo se hace más lento por diversos motivos geológicos que hacen que el petróleo no fluya. Bueno, hay mucha controversia acerca de si hemos llegado ya al pico del petróleo o no, pero lo que sí es evidente es que ya más de la mitad de los países productores de petróleo han experimentado su pico, y hay muchos países como México, como el Reino Unido, como Noruega, como Nigeria, bueno, muchos, más de la mitad de los países productores que han entrado en declive, y aunque quieren exportar más petróleo, porque es evidente que todos los países quieren los dividendos que da el petróleo, no lo están haciendo porque no pueden. Y todavía la producción total de petróleo no ha empezado a bajar, pero lo que sí se ha observado es que desde hace 14 años la producción del petróleo barato y fácil de extraer, es decir, lo que se llama petróleo crudo, está estancada, y cada vez se está buscando petróleo de menor calidad, como el petróleo de fractura hidráulica, el famoso fracking, que son petróleos de muy baja calidad, de muy bajo retorno energético, con unas consecuencias ambientales brutales, y que ya se están extrayendo pues porque el petróleo bueno se está acabando, lo que es bastante evidente. Así que nos encontramos con que la agricultura empieza a ver que ese insumo fósil se le está empezando a acabar, y la agricultura tiene dos grandes retos en este siglo XXI. Uno es su enorme dependencia de los combustibles fósiles, que se nos empiezan a agotar, y la segunda es el cambio climático, que también está causado por ese abuso que hemos hecho de los combustibles fósiles.
Y ante ello se habla de transición energética, se habla de energías renovables, pero las energías renovables bueno, están muy bien en muchos aspectos, pero tienen muchos límites técnicos que son muy difíciles de sortear. Y ahí nosotros llevamos ya mucho tiempo estudiando alternativas y haciendo escenarios de cómo podía ser esa transición. Y, por ejemplo, pues, se habla de la energía fotovoltaica, de la eólica y bueno, pues de utilizar la electricidad. Pero, claro, la electricidad tiene un problema y es que es muy difícil de acumular. Y la mejor forma de acumularlo es a base de baterías. Pero las baterías, por ejemplo, pues las mejores baterías que tenemos ahora, las de Tesla, por ejemplo, las más modernas, si las comparamos con el gasoil, la batería tiene 76 veces menos capacidad de almacenar energía por kilo de batería que el gasoil. Es decir, que en un mismo kilo almacenamos 76 veces más energía en el gasoil que en la batería. Es decir, que aunque las baterías puedan mejorar porque todavía no hayan alcanzado su techo técnico, son 76 veces menos eficaces que el petróleo o que el gasoil. Eso es un límite muy gordo y es posible que la humanidad, los ingenieros e ingenieras, no sean capaces nunca de conseguir un almacenamiento de energía tan bueno como son los combustibles derivados del petróleo. Además, estas baterías requieren minerales y para que tengan estas prestaciones tan interesantes, como las que tienen las baterías actuales, que son mucho mejores que las de plomo ácido de hace 20 años, necesitan minerales como el litio, el cobalto, el manganeso, y esos minerales ahora mismo no los estamos reciclando en absoluto y algunos de ellos son muy escasos. De forma que nosotros hemos hecho escenarios hasta 2050, por ejemplo, metiendo políticas muy ambiciosas de electrificación, de coche eléctrico, y para 2050 hemos agotado el 140% del litio, es decir, hemos agotado todas las reservas de litio y un 50% más, hemos agotado 5 veces las reservas de cobalto, 70% de las de manganeso, 300 veces más los recursos totales de indio, es decir, acabamos todas las reservas, incluso acabamos todos los minerales que hay en la Tierra, que es eso que se llaman recursos, que es las reservas que no se saben ni siquiera si se van a poder extraer. Claro, esto se podría evitar si utilizáramos políticas muy ambiciosas de reciclaje, es decir, cada gramo de litio que se pone en una batería se recicla al 99,9%. Pero de momento eso está bastante lejos de la ingeniería actual. Ahora mismo el litio está empezando a reciclarse un poquito, pero creo que no llega ni al 15% lo que se recicla. Y bueno, pues requeriría cambios culturales bastante importantes también. Así que tenemos estas nuevas tecnologías de la transición energética que, por una parte, son peores técnicamente, requieren de minerales que no sabemos si los vamos a tener. Y bueno, yo creo que si, por ejemplo, también nos vamos al hidrógeno, que es otra de estas grandes esperanzas que se vende, pues el hidrógeno también tiene muchos problemas. El hidrógeno es muy difícil de manejar, es muy explosivo, también depende de algunos minerales escasos y luego además perdemos el 75% de la energía en todo el proceso. Y si nos vamos a combustibles sintéticos, por ejemplo, pues perdemos el 80 y tantos %, o sea, tenemos un rendimiento de un 12%, el 88% lo hemos perdido. Es decir, que el drama de la transición energética es que hemos basado nuestra sociedad en el tesoro fósil que nos proporciona unos combustibles de una calidad técnica extraordinaria. No es que las baterías sean malas o que las renovables sean poco eficaces, es que el petróleo es fabuloso. Y nos hemos acostumbrado demasiado fácilmente a un recurso energético con unas prestaciones fabulosas y hemos pensado que iba a durar para siempre. Y no va a durar para siempre y esa transición va a ser bastante complicada. Entonces, ¿qué le pasa a una agricultura que se ha hecho enormemente dependiente del oro negro y que tiene que volver a vivir sin él? Bueno, pues ahí el tema de la charla, bueno, pues vamos a ver cómo lo encajamos en esta coyuntura. El tema de la charla es digitalización y agricultura. La digitalización supone introducir en la agricultura todavía más inputs, todavía más insumos que vienen de la industria.
los chips, los procesadores, las telecomunicaciones, todo lo que tiene que ver con las TICs, con las tecnologías de la información y comunicación, necesitan tecnologías que requieren minerales escasos, de nuevo, necesita tecnologías que requieren mucha energía para su fabricación, necesita centros de datos que requieren mucha energía para su funcionamiento, es decir, que son tecnologías que tienen también una huella material. Necesitan también mucho agua. La fabricación de chips tiene una huella hídrica muy importante. O sea que vamos a meter todavía más insumos en la agricultura. Incluso aunque estos chips nos puedan ayudar a ahorrar un poquito de energía o un poquito de agua o de otros minerales, merece realmente la pena hacer una agricultura que todavía dependa más de la industria, que todavía dependa más de minerales escasos, que todavía dependa más de cosas que no son renovables. Yo creo que no, que realmente nos tenemos que plantear la tecnología de otra manera, porque la transición energética no puede ser sustituir una energía con otra energía. Lo que tenemos que hacer es cambiar las formas de fabricar, las formas de vivir, las formas también de pensar, para que tengamos una sociedad que necesite menos energía, que necesite menos minerales y que realmente haga una tecnología realmente sostenible. Y ahí yo quiero romper una lanza porque creo que en la agricultura sí que es posible esta transición hacia una agricultura diferente, porque existe una cosa que se ha dado en llamar agroecología, que bueno, probablemente Jeromo nos comentará un poquito mejor lo que es, que con prácticamente cero inversión en I+D por parte de los poderes públicos y con gente que está siendo pionera con muy pocos recursos, están consiguiendo una agricultura con unas prestaciones bastante interesantes y que huye de esa dependencia de los combustibles fósiles y dependencia de los insumos industriales. Y bueno, yo creo que tenemos que empezar a llamar a la agroecología como una tecnología avanzada, como una tecnología que se basa en los conocimientos científicos sofisticados y realmente avanzados, mucho más avanzados en muchos casos que los de la agricultura química, y que puede ser la forma de salir y de encontrar un camino hacia esos dos grandes retos que tiene la agricultura. Maravilloso. Muchas gracias. Gracias, Margarita. Pues vamos tirando, si quieres. Has hablado incluso de huella hídrica en los minerales y ahora pasamos al tema del agua. O sea que, Guillermo, cuando volvís. Genial, pues muchísimas gracias, Eric. La verdad es que es un placer estar aquí, en este espacio, porque la verdad es que salir a la calle y poder estar hablando en la calle siempre da como mucho placer, ¿no? Y da mucho, pues no sé, te da un poco de sentido también un poco a lo que hacemos. Yo trabajo en la universidad y da sentido un poco a lo que hacemos, como al mismo tiempo que cuando damos clase y vamos a la huerta que tenemos al lado de la universidad y podemos enseñar cómo se riega regando o cómo se cultiva cultivando, o cuando, por ejemplo, en nuestra universidad traemos a productores a vender todos los jueves en el Ágora, espacio público dentro de la universidad, para que nos vendan sus productos todos los jueves y los conozcamos y tengamos esa relación con ellos, ¿no? Yo creo que, primero, enhorabuena por ese espacio, o por este espacio. Claro, la verdad es que lo que ha contado Margarita es como muy interesante desde el punto de vista de la energía. Yo también voy a tocar un poco la parte de la energía, pero mi perspectiva es más desde la gestión del agua, que es lo que más he trabajado yo, aunque dentro de lo que voy a contar alguna vez me saldré, porque al final te cuentan historias y también te gusta compartirlas con el resto de la gente. Simplemente para poner un poco en contexto de lo que voy a comentar, voy a diferenciar entre lo que nosotros conocemos como riegos tradicionales, que son los riegos de una tradición histórica importante, como los que tenemos en la Huerta de Valencia, o riegos o regadíos milenarios, algunos protegidos, como tenemos la suerte que esté protegido por el PAT la Huerta de Valencia, en el que el riego por gravedad no se puede cambiar y está protegido por ley, a las otras comunidades de regantes fuera de estos espacios protegidos, donde este tipo de tecnología o adaptación o intrusión tecnológica pues es mucho más evidente, ¿no? Y voy a diferenciar mucho en mi
en lo que vaya contando estos dos espacios. Y me voy a dejar uno fuera, que es verdad que yo no lo he trabajado mucho, pero que siempre tenemos que tener en cuenta, que son esas grandes explotaciones de un único usuario, de empresas, de grandes explotaciones, con muchísimas hectáreas, donde es verdad que esta aplicación de nuevas tecnologías está muchísimo más avanzado, y eso también lo tocaré un poco cuando hable al final, un poco de las diferentes velocidades, ¿no? Y las desigualdades que genera este tipo de nuevas tecnologías. Voy a hablar de 3 cosas. Sí, espero no enrollarme mucho, Derek, sí, que yo cuando me pongo a hablar, soy tímido, pero cuando me pongo a hablar no paro. Voy a hablar de 3 cosas, un poco conceptualizar la modernización, un poco de qué hablamos, ya la palabra en sí misma asusta un poco, ¿no? Hablar de modernización en el sentido de cambiar la tecnología de riego, de un riego por gravedad a un riego a presión, ¿no? Y hablar de modernización en ese sentido. Pero bueno, así se habla y así un poco lo voy a utilizar yo. La segunda, un poco, la importancia que tienen las políticas públicas y digamos, cómo afecta y qué impacto tiene a cómo se desarrollan y a cómo se aplican estas nuevas tecnologías. Y la tercera sería hablar de las nuevas tecnologías, ¿no? Como decía Margarita al final, que sería lo que hace unos años, como la gente le encanta poner palabras nuevas, se hablaba de agricultura de precisión y ahora hablan de agricultura digital, un poco, ¿no? Y acabar con ese último aspecto. Sobre el tema de la modernización, empezando por el primer tema, aquí, desde el punto de vista así más conceptual, se diferencia entre lo que se denomina modernización suave a modernización, yo le llamo dura, pero la gente habla de modernización a secas. O sea, cuando hablan de modernización a secas, lo de suave ya se lo dejan. Lo de suave lo tienes que poner para aclarar. Entonces, la modernización suave se supone que es esa modernización que no cambia radicalmente la manera que tenemos de gestionar el agua, sino que son pequeñas modificaciones o pequeñas innovaciones que pues nos sirven para ir adaptándonos a nuevas situaciones, ¿vale? Por ejemplo, un ejemplo típico en la Huerta de Valencia de modernización suave tenemos un barranco que es el Barranc del Carraiset, que es un barranco que está en una acequia muy importante que se llama la Real Acequia de Moncada, y hasta el siglo XVII, siempre que había una avenida en ese barranco, se llevaba la acequia, porque la acequia tenía que pasar por el barranco, se hacía una mota con troncos, con piedras, con todo lo que encontraban, pero habitualmente la gente que estaba en cola del sistema no podía regar porque se había roto, igual tardaban 3 años en reparar esa acequia. En el siglo XVII construyen un sifón, que lo llaman el cano del Carraiset, y consiguen pasar el agua presurizándola solamente en ese espacio, en ese paso del barranco, y así consiguen que la zona que está aguas abajo o la cola del sistema pues tenga agua de manera regular. ¿Vale? Es un ejemplo de una modernización suave. Tú no cambias el sistema, pero a través de una innovación en ese momento tecnológica, que es poder hacer un sifón, consiguen que la cola del sistema tenga agua de manera regular. Actualmente el ejemplo más llamativo quizá podría ser un poco la utilización de agua residual, por ejemplo, ¿no? Es decir, Valencia está rodeada de depuradoras de agua residual que vierten el agua en las acequias de manera que los agricultores siguen manteniendo su mismo sistema de riego, pero tienen un recurso adicional, que es el agua que viene de las depuradoras. Ahí los agricultores defendieron bien sus derechos, no les quitan derecho del agua del río, pero complementan la dotación con el agua de las depuradoras, y en época de sequía pues te permite regar todas las semanas, que es la regularidad que normalmente se riega. Eso en cuanto a la modernización suave, digamos. La modernización dura es pues aquella que realmente cambia toda la estructura de riego, toda la estructura de gestión del agua. La última gran modernización dura, que seguro que todos conocéis, es la modernización a riego presurizado, ¿no? La gran inversión que ha habido y que todavía hay en cambiar sistemas de riego tradicional o por gravedad a sistemas de riego presurizado, y no solo eso, sino ampliar la superficie regada con zonas de secano o zonas que nunca se habían regado, con ampliaciones de utilización de riego
a presión, riego por goteo o por aspersión. Eso cambia totalmente las reglas. O sea, un riego por presurizado no tiene nada que ver con un riego por gravedad. El riego por gravedad, como bien indicaba Laura, tú riegas hacia abajo, donde tienes el agua, sabes tus límites del sistema. Tu límite del sistema es de donde estás hacia la costa. Bueno, en nuestro caso hacia la costa, en otros sitios será hacia todos lados, pero en nuestro caso hacia la costa. En un riego por presurizado no. Tú das energía, como bien decía Margarita, y puedes regar lo que quieras. Arriba, abajo, hacia más superficie, menos superficie, la energía, digamos, y a través de pozos y a través de embalses y a través de toda una estructura hídrica que se monta alrededor de esta modernización, consigues pues llevar el agua donde tú quieras, ¿vale? Cambia muchísimo también la manera de gobernar el agua. En un riego tradicional, la manera de gobernar es muy hacia lo horizontal, es decir, los agricultores se representan a sí mismos a través de síndicos, a través de tribunales de riego, mientras que en un riego presurizado todo está más regulado por lo que sería el cabezal de riego o el inicio del sistema, donde pues por medio de turnos, en la mayoría de los casos, hay muy poquita sala de demanda, en algunos, por lo menos en Valencia, se gestiona quién riega y en cada momento, con cierta flexibilidad si tienes suerte, pero que te genera una muy poca autonomía a la hora de decir, casi tú tienes que decir no regar, más que quieras regar. Tú tienes que decir no regar y tienes que hacer casi un boicot al sistema yendo a tu hidrante y cerrando la válvula manualmente, porque digamos que está todo controlado por un sistema, digamos, centralizado de gestión del agua. Hoy en día, jugando un poco y adelantándome, pues no me enrollaré mucho, hoy en día se está trabajando como la modernización suave sobre la modernización fuerte o dura, ¿vale? Es decir, esto a mí me recuerda mucho al urbanismo, un poco desatado que tenemos en las ciudades. Tenemos ciudades muy mal construidas, muy mal pensadas y nos pasamos un montón de tiempo, un montón de energía intentando arreglarlo, ¿vale? Intentando ser más eficientes energéticamente, intentando gestionar mejor la movilidad de las ciudades, etcétera, etcétera. Ahora nosotros estamos haciendo lo mismo con el riego presurizados. Como la hemos liado un poco, tenemos el sistema y de repente nos damos cuenta que consume muchísima energía, que el dinero que gastamos en energía supera en creces el dinero que gastamos en agua. Y de manera que hacemos, pues intentamos arreglar lo que hemos creado. Ponemos balsas cubiertas de placas solares, intentamos recuperar el agua en las zonas finales, la energía en las zonas finales del sistema con microturbinas, es decir, generamos un montón de innovación y más tecnología para intentar solventar el principal problema inicial, que era que habíamos presurizado y en muchos casos sobredimensionado nuestra instalación. Vale, eso es la modernización. Sobre las políticas públicas, que sería el segundo punto. Ahí es un tema realmente apasionante apasionante entre comillas, ¿no? Ver un poco cómo la implicación que tiene ciertas políticas públicas en la adopción de ciertas tecnologías o en que esas nuevas tecnologías de repente tengan un peso muy importante. Y aquí os voy a contar dos pequeñas historias, una más historia que otra, que me comentó justo ayer por teléfono, la recordé, que ya me contó un alumno de doctorado que tuve, que presentó su tesis doctoral hace 5 años, Vicent Sales, agricultor de Massamagrell, de nombre o de apodo, perdón, El Meló, y que presentó su tesis doctoral sobre su acequia y sobre su gestión de riegos, porque es la persona que más conoce el sistema, porque es una persona que ha regado siempre de ese sistema, en 2015 en la Politécnica. Y yo siempre he dicho que no fui supervisor, sino que fui su aprendiz, porque yo aprendí más que de él que seguramente él de mí. Y él me contó esta historia que me parece súper curiosa. Y no tiene que ver tanto con el riego, me voy a escapar un poquito, sino más con la mecanización. En los años 60, como seguramente igual no sabéis, pero aparece un virus que es el de la tristeza, que es algo como muy importante en la silvicultura, sobre todo en Valencia, que tiene un impacto muy grande. De repente los árboles se mueren, no saben qué hacer y de repente un montón de investigadores empiezan a trabajar sobre qué se puede hacer, ¿vale? Consiguen nuevas variedades, más o menos en los años 80 empiezan a aparecer nuevas variedades que son resistentes a la tristeza. Pero una política pública muy pensada desde la mecanización y desde la modernización decide que solamente va a subvencionar el cambio de variedad y por lo tanto va a ayudar a los agricultores a cambiar sus árboles por los nuevos árboles si de repente
aumenta la separación entre filas a 5 metros, pensando en que así se puede mecanizar con turboatomizadores, maquinaria pesada, la huerta de Valencia. De repente, todos los agricultores, lógicamente, bueno, lógicamente no, pero bueno, se apuntan a esas ayudas y de repente cambiamos unos marcos de plantación que teníamos tradicionales en Valencia, donde en una negada habían 20 árboles, a una distribución de árboles de alrededor de 60 árboles por anegada, con esta nueva distribución que separa muchísimo más las filas, pero amontona mucho más los árboles, con mucha menos copa y con mucha menos, digamos, producción por árbol, pero que se supone que productivamente por anegada supera lo que había antes. Y además consigue mecanizar todo el sistema de la huerta de Valencia. Actualmente, antes había todo un sistema industrializado alrededor de la huerta, de pequeñas mulas, pequeños tractores, preparados para esas pequeñas separaciones, porque la copa del árbol era muy grande. Eso desaparece y impera el tractor pesado, con esos turboatomizadores y esa aplicación de pesticidas y a gran escala, etcétera, etcétera. ¿Vale? Aplicación de una política pública de subvención a un tipo de marco de plantación que hace que impere una tecnología de mecanización agresiva sobre la huerta. El segundo caso sería el Plan Nacional de Regadíos, el PDR, el Plan de Desarrollo del Regadío. A partir de los años 90 aporta una cantidad ingente de dinero para transformar el regadío en España se supone al nuevo regadío, ¿vale? Subvenciones del 100% sobre el coste de lo que sería la instalación, con una transformación brutal, muy rápida, o sea, sin ni siquiera tiempo para debatir, como bien decía Eric al principio, sobre esas nuevas tecnologías, lo que cambia totalmente el paisaje de lo que sería, sobre todo lo que yo conozco más en la Comunidad Valenciana, de zonas de secano que de repente se convierten en zonas de regadío, zonas de riego tradicional que se transforman a riego localizado, porque nosotros tenemos sobre todo riego localizado en la zona de Valencia, con 4 objetivos que marca la ley. El primer objetivo sería eficiencia hídrica, es decir, disminuir la cantidad de agua que aportamos. La segunda sería el desarrollo económico, por un aumento de la productividad y, por tanto, por un aumento de las ventas, el segundo argumento, y también por una reducción de costes, sobre todo en la fertirrigación colectiva de las comunidades de regantes. El tercero sería conseguir que haya un mayor desarrollo en las zonas rurales, por lo tanto una mayor empleabilidad y mayor empleo en las zonas rurales. Y el cuarto objetivo sería el de conseguir evitar el despoblamiento rural. Eso serían un poco los cuatro grandes objetivos de la ley. Básicamente lo que consiguen es, primero, son muy poco transparentes con los datos, por lo tanto no puedo decir si más o menos, pero aumentar muchísimo la superficie de riego, por lo tanto, lo que a lo mejor técnicamente te puedes ahorrar en una menor cantidad de agua aplicada, por ejemplo, estamos hablando que a lo mejor en un riego por superficie están gastando 7.000, 8.000 metros cúbicos por hectárea, es posible que con un riego muy bien hecho, por localizado, estés bajando a 5.000 metros cúbicos por hectárea, pero aumentas muchísimo la superficie, por lo tanto, la presión hídrica es muchísimo mayor. Y no solo eso está calculado para los cítricos. Pero ¿qué pasa si llega la nueva moda, como aparece ahora en Valencia, de plantar aguacates? Claro, el argumento se te agota, ¿sabes? Es decir, de repente plantas un cultivo que te gasta 8.000 o 9.000 metros cúbicos por hectárea, muchísimo más que el cítrico y con una implicación muy grande sobre los recursos hídricos que tenemos. Entonces, claro, es una trampa un poco eso de la eficiencia hídrica en cuanto a utilizarlo como objetivo en una transformación de este tipo. El resto, la productividad. La productividad, sí que es cierto que hay estudios que aumentan la productividad en función de qué tipo de variedades o qué tipo de... Pero se genera una situación muy complicada y es que tienen muy poca autonomía los agricultores para decir qué cultivo poner. ¿Por qué? Porque los tiempos de riego y las fertilizaciones están planteadas para un cultivo tipo, no están planteadas para el cultivo que quiere cada persona, de manera que tienen un poco de problema con eso, y ya no te digo si quieres cultivar en ecológico, eso ya es la muerte, porque todo el sistema de riego está con fertilizantes químicos, hay muy poquitas comunidades de regantes con suficiente peso y aún así está poco demostrado que aunque consigas un sector no haya residuos de fertilizantes químicos en la red, y la última
idea de una de las comunidades de regantes es hacer dobles sistemas de riego en las comunidades para poner un agua con riego localizado, con fertilizantes y una sin fertilizantes, con todo lo que conlleva, que no he dicho, de gasto de plástico, de gasto energético, etcétera, etcétera. Dicho esto, paso a la tercera, ¿vale? Para no enrollarme mucho, que sería un poco lo de las nuevas tecnologías, que también ha tocado un poco anteriormente, que es de repente la nueva moda de drones, satélites, sondas de humedad, y el tema del Big Data, que es un poco los grandes polos de atención que hay actualmente en el regadío. Fijaos un poco, y retomando un poco la parte de políticas públicas, los nuevos decretos, sobre todo de la Generalitat Valenciana, para fomentar el uso, le llaman uso racional del agua, ¿vale? A la ley que está actualmente vigente, las ayudas obligan a poner este tipo de tecnologías. O sea, de nuevo, las políticas públicas te están forzando a que tú decidas poner o te obliguen a poner sensores en tus campos cuando, bueno, probablemente nadie aquí ha utilizado, no sé si ha utilizado sensores o sondas en campo, son súper difíciles de instalar, súper difíciles de mantener, y tienes que tener un conocimiento, que no sé quién lo ha dicho antes también, no sé si Marga o Eric, de una capacitación técnica importante para saber cómo se utiliza eso, porque te están poniendo una tecnología que nadie sabe utilizar o que solamente saben utilizar técnicos que están formados para ello, ¿vale? Y además no solamente eso, la mitad de las comunidades de regantes no contratan ni siquiera un técnico. O sea, es que el estudio que hicimos hace un par de años sobre cuántos técnicos habían contratado en las comunidades de regantes, no había ni el 40% de las comunidades de regantes tenían contratada a una persona que sabía cómo funcionaba su sistema de gestionar el agua. Entonces, claro, es un elemento que genera un conflicto o una variación muy grande. Y ya para acabar con esta parte, porque tampoco, ya digo, luego podemos entrar en un debate sobre este tema, el tema del Big Data, que es un tema también muy importante hoy en día, ¿no? Desde también las entidades públicas se hace un esfuerzo por gestionar de manera transparente cada vez más datos, cada vez intentar integrar muchísimos tipos de información de diferentes orígenes. Las empresas ya lo hacen desde hace muchísimo tiempo. John Deere, por ejemplo, tú te compras un tractor de John Deere y muchísimas otras marcas, y toda la información que tú generas con tu tractor va a la nube John Deere para ellos gestionar esa información y saber cuándo pasas el tractor, cuánta gasolina gastas, a qué velocidad lo pasas, cuántas vueltas das, cuántas veces repites durante el día las pasadas. Es decir, toda esa información se va acumulando en una información privada que tú le estás aportando a... Entonces, claro, ahí esos datos públicos o privados, es decir, es importante generar esa base de datos pública para que todo el mundo, cualquier agricultor, pueda tener acceso a esa información. Ahí está el debate. Bueno, no voy a decir la respuesta a lo que pienso yo, pero bueno, ahí está, ¿no? Y ahora hay un empuje muy grande en eso, es decir, antes de que lo genere una empresa esa base de datos, vamos a generarla nosotros y vamos a generar una base de datos pública que todo el mundo pueda utilizar, que todas las entidades públicas y todas las administraciones públicas puedan utilizar y podamos tomar decisiones a partir de esa generación de datos generada por todas y por todos, ¿no? Y para acabar, y ya con esto termino, dos apuntes que quería hacer. El primero sería un poco desde dónde lo estamos mirando nosotros. Yo os he contado un poco una perspectiva así muy rápida, muy de pinceladas de la situación, sobre todo muy enfocada a lo que es mi zona, la zona de Valencia. Pero nuestra manera de mirarlo es un poco del concepto de la transición justa. Es decir, todo esto que hemos hecho, todo esto hemos cambiado, ¿realmente ha traído una justicia hídrica? ¿Ha traído una justicia ambiental? ¿Ha traído una justicia distributiva? ¿Realmente ha traído una justicia procedimental? ¿Los procesos son más justos ahora cuando gestionamos el agua? Es decir, entender o intentar analizar, no desde el punto de vista técnico de, vale, ahora gasto 5.000 metros cúbicos por hectárea, sino realmente eso que ha supuesto en las personas que realmente están el día a día en el campo, que son los agricultores y las agricultoras que están haciendo uso de todo eso que les estamos montando a través, que eso no lo he dicho, de miles de empresas que se han dedicado a hacer construcciones de modernización de riego sin ton ni son y que hoy en día son un desastre de sobrepresiones, de roturas de tuberías, de mal dimensionamiento de las tuberías, etcétera, etcétera.
Y para acabar, y así le paso también la palabra a Jeromo, quería acabar con una cosa que cuando lo preparaba esta semana y pensaba un poco lo que iba a contar, todo el rato me resonaba un poco. Nosotros tenemos un proyecto que hacemos con muchos actores de la sociedad civil, de la universidad, que se llama Archiviu, que es una iniciativa de recoger esos conocimientos tradicionales de la huerta a través del audiovisual y a través de la performance artística. Y uno de nuestros procesos era, le llamamos conversaciones de vida. Entonces, conversaciones de vida significaba, como historias de vida que se hacen investigación, pues ir a hablar con agricultores de la huerta y estar con ellos y grabarles un poco su visión, muchos casos del mundo, de hacia dónde íbamos y de dónde venían. Y uno de esas conversaciones de vida era con una pareja, que es Milagros y Juanito, de Campanar, de la partida de Dalt. Y Juanito ya ha fallecido hace un par de años. Y decía un poco esto, también un poco para ver que todas estas tecnologías no las podemos deshumanizar, no las podemos quitar un poco de las personas que luego están cultivando diariamente. Lo voy a leer en valenciano, que es mi lengua materna y también es un poco la lengua materna de la persona que lo decía. Es una conversación entre los dos y Milagros decía: el meu home, lligonar que pegue, pareix que estiga escribiendo en la tierra. ¿Vale? Es un poco como decir, mi marido, cada vez que trabaja con la azada, parece que esté escribiendo en la tierra. Y él se queda mirándola y hace un poco como si no fuera nada y le contesta: la tierra es lo más sagrado del món. O sea, la tierra es lo más sagrado del mundo, ¿no? Es decir, ese respeto un poco sobre dónde tú estás trabajando y hacia dónde vamos y de dónde venimos. Muy bien. Muy bien. Precioso. Muchas gracias. Pues Jeromo, adelante. ¿El protocolo me permite o me deja levantarme? Yo creo que sí. Yo creo que sí, ¿no? Sí, adelante. Bueno, pues buenos días, buenas tardes a todas y todos. Agradecer primero a los organizadores de este evento el que me hayan invitado aquí, ¿no? Y segundo, es que a mí estos formatos no me encaja bien, porque yo estoy acostumbrado a echar mítines y necesito casi 2 horas. Ya. Y entonces me dicen, no, un cuarto de hora. Y pues no sé cómo hacerlo. Y entonces se me ha ocurrido escribirlo, ¿no? Para contribuir al debate que estamos haciendo aquí, pues voy a contar 5 pequeños relatos. Y así transmito todo lo que yo quería transmitir y necesitaba 2 horas, ¿no? Y me adapto a los nuevos formatos. Bueno, son 5 relatos impregnados de contextos campesinos, sobre todo en mi tierra, de donde vengo, la tierra de Campos, Castilla y León, Palencia. Relato 1. Filomena. La nieve oculta la resistencia probada de las comunidades rurales. Hombres y mujeres campesinas se enfrentan a este fenómeno meteorológico invierno tras invierno, a pesar de ser conscientes de que año de nieves es año de bienes. Su respeto ante dicho episodio es sumamente alto. Saben que el invierno nunca se le come el lobo y año tras año se preparan para afrontar las grandiosas nevadas. La estrategia para resistir está conformada por 3 importantes ingredientes. Un hábitat donde cohabitan animales de granja y personas, con sus correspondientes espacios diferenciadores, pero con un aprovechamiento total del calor que genera la vida animal. Una despensa llena de alimentos, elaborados para una correcta conservación y sin ningún registro sanitario otorgado por técnicos que aplican normativas. Y un espíritu comunitario para resolver de forma colaborativa todos los inconvenientes que la nieve acarrea. El coste energético de estas formas de vivir siempre fue 0. Lo mismo que las bajas temperaturas que acostumbraron a soportar. Todo con una tecnología punta, basada en el principio de compartir y vivir con poco. Y a la que los modernos consideramos obsoleta. Por eso, por dejar de ser obsoletos y obsoletas,
La borrasca Filomena ha descolocado la vida de millones de personas. Las tecnologías punteras del siglo XXI no supieron dar ninguna respuesta a los innumerables problemas generados por la nieve. Así sucedió un 8 de marzo de 2021, hace 4 días. No sé si os acordáis. Relato 2. Labradores y labradoras terracampiñas, que es el gentilicio de mi comarca, en la década de los años 60 y 70 del siglo pasado. Dueños y dueñas de 20 hectáreas de rabiosos secanos. Sus artes en cuidar la tierra, donde apenas había agua, permitían producir cereales y legumbres abundantes, a la vez que cuidaban de animales domésticos. La cosecha de un año no se vendía hasta tener segura la del año siguiente. La lógica de su intervención tiene como base la agricultura familiar, bajo el principio de la simplicidad, unida a la práctica agroecológica de hacer barbecho en una tercera parte del suelo cultivable, para almacenar agua y hacer tierra con sazón. Con estos rudimentarios sistemas salían adelante familias numerosas que mantenían el equilibrio demográfico de nuestros pueblos. La sustentabilidad del sistema se rompió con la compra de los primeros tractores. Ellos se encargaron de absorber el valor de la cosecha del año que la agricultura tradicional mantenía de reserva y seguridad, a la vez que se perdía independencia y autonomía. Cuando los hijos e hijas quisieron tomar el relevo generacional de la actividad agraria, mostrando orgullosamente sus dotes de superioridad, intensificaron y modernizaron sus explotaciones, con tecnologías cada vez más dependientes y sofisticadas, mientras sus padres, con cabeza cabizbaja, les dijeron: os habéis confundido en la elección del camino, compañeros, la tecnología os hará esclavos y esclavas de los bancos, quienes se harán dueños de vuestras tierras. Y en muchos casos así se cumplió. Una profecía grande. Relato 3. Me quedan ya... Esto es en la Vega de Saldaña, una subcomarca en la provincia de Palencia, hace 35 años. Muchos pueblos pequeños pero llenos de gente. En su estructura agraria dominaba el minifundismo, tierra bien repartida. El río Carrión, a través de sistemas de irrigación centenarios, ofrece agua a tierras fértiles que se han beneficiado de la práctica del policultivo asociada a la ganadería extensiva. El modelo productivo se sustentaba también en la familia, la que gestionaba la huerta y los animales de corral para el autoconsumo, las praderas para el sostén de 5 a 10 vacas, las legumbres para vender en el mercado local. Su mayor innovación tecnológica, las manos campesinas, especializadas en el arte de cuidar la tierra y el ganado, ayudados y ayudadas por vacas de tiro que marcaban ritmos lentos en el trabajo. Entre el 60 y el 70% de la población de esa comarca era población activa, agricultores y ganaderos, un porcentaje elevado que legitima la actividad agroganadera como sector primario. 30 años después, los muchos pequeños pueblos se encuentran totalmente vacíos de gente. Las vacas de tiro han desaparecido. El modelo de granja factoría, apoyado por la innovación más reciente del mundo digital, ha multiplicado las producciones al mismo ritmo que han desaparecido las ganaderías tradicionales. El monocultivo del maíz y la abundancia de nitratos procedentes de purines han contaminado el agua y los suelos. Y las tierras marginales que siempre hubo, hoy son receptoras de macroparques eólicos y huertos solares que destruyen bellos paisajes. A día de hoy, la Vega de Saldaña es un referente en Castilla y León de las bondades de la revolución tecnológica en la agricultura y ganadería, pero cada vez el futuro de sus pueblos es más incierto y las tierras cultivables a veces no se sabe muy bien de quiénes son. Relato 4. A las campesinas de la etnia Hausa. 30 kilómetros las separa de su poblado hasta la tierra fértil.
Las campesinas de la etnia Hausa emprenden el camino desde sus aldeas una vez al año para sembrar y recolectar tras su encomiable esfuerzo. Para llegar al pequeño oasis de tierra fértil que las proporciona la comida en los meses de lluvias, llevan bajo su responsabilidad las semillas que darán los frutos necesarios para la supervivencia. Las acompañan transitando el desierto de Níger las cabras que les aportarán leche mientras las espigas crecen, y los asnos para soportar el peso del ajuar que las facilita vivir a la intemperie hasta cumplir el ciclo y la magia de la vida vegetal. Cuando regresan de nuevo a sus aldeas, vienen cargadas con sus cosechas. Un año más han asegurado que la comunidad se alimente. Tanto las familias de las que participaron en el esfuerzo campesino como las que por cualquier impedimento no pudieron hacerlo. Para ellas, la comida es sagrada, un derecho incuestionable del que a nadie se debe excluir, una práctica milenaria que en la vía campesina llamamos soberanía alimentaria. Y por último, relato 5. ¿Y tú cuánto dinero ganas? Esta es la pregunta que me hacen muchas de las personas que visitan mi granja. La mayoría de las visitas responden al interés despertado por la agricultura y la ganadería ecológica como nuevo nicho de negocio. Mi granja es pequeña y nació para no ser grande. Ocupa un 0,0000000, muchos ceros, 2.524% de la superficie total de la casa común. 12 hectáreas de tierra. En ella cohabitan con otras especies invisibles 100 ovejas, 300 pollos, 15 gallinas, 5 cabras, un burro, 3 perros mastines, lobos que se alimentan del despiste de algunas ovejas, zorros que buscan hueco para colarse en el gallinero, aguiluchos cenúceos y milanos reales que compiten con bisones y comadrejas para sacrificar pollos, cigüeñas negras que limpian los prados de roedores, abutardas para anidar en los setos silvestres y árboles, muchos árboles, para hacer barrera a la desertificación que acelera la agricultura intensiva y que nos acosa diariamente. Interactúa y comparten este espacio con tanto ser viviente 2 productores que también buscan en este campo darle una oportunidad a su vida. Los modelos campesinos han sido mis referentes, a pesar de ser modelos obsoletos, denigrados, maltratados y olvidados como fruto de la desculturización rural. La tecnología más utilizada para hacer de los referentes nuevas realidades productivas son nuestras manos y el corazón para escuchar los latidos de la tierra. A la pregunta de cuánto dinero ganas, siempre les respondo, con cuánto grado de felicidad he conseguido. Cuanto más abrazo la tierra, más satisfacción personal percibo. El reto que nos proponemos, las personas que practicamos la ciencia de la agroecología campesina, es vivir y no hacer dinero. Crear espacios liberados del productivismo agrario y el crecimiento sin límites. Muchos de ellos ahora eco y compartir culturas, comidas, cobijos y cariños. Los 4 ingredientes básicos para humanizar nuestra estancia en este pequeño punto del cosmos. A modo de síntesis, si tengo tiempo. ¿Quieres? Claro. Aunque lo parezca, ahora que está de moda, yo no soy un negacionista tecnológico. Sería absurdo defender este postulado. Sencillamente, desde mi praxis campesina, 45 años, 46, me quedan 18 días para jubilarme, puedo demostrar que hay otras formas de hacer agricultura. Agricultura sin adjetivos, que decía un científico del CSIC llamado Antonio Bello.
porque cuando le colocamos el adjetivo lo prostituimos. Agricultura sin depender del elevado consumo energético y tecnológico que imponen las políticas agrícolas y el agronegocio, como nos han podido demostrar la compañera y el compañero. El campesinado, en todas las latitudes del mundo, lideró, desde mi punto de vista, la mayor revolución tecnológica hasta ahora conocida, que ha sido domesticar plantas, animales, laborear tierras para que fueran fértiles y que produjeran frutos con casi nulos costes energéticos, y alimentar a la gente y cuidar del ecosistema que sostenía a esa gente. Estos avances tecnológicos que permitieron acelerar el crecimiento demográfico mundial, sin lugar a dudas, basados en el principio de compartir conocimientos y no de su apropiación, no a las patentes, construidos a golpe de experimentación, aún hoy sustentan la vida de millones de personas. Son los rostros campesinos, son la gente que vive en las aldeas, en la aldea global, en las pequeñas aldeas, los campesinos y las campesinas de la vía campesina. Pero su idoneidad quiebra cuando en el principio de la innovación se introduce el valor de la codicia y el lucro. Por eso, desde una conciencia planetaria y de la vida, la mayoría de los avances tecnológicos en la agricultura no nos sirven. No nos sirven para nada. Con ellos nuestros pueblos y nuestras agriculturas están condenadas a su desaparición. Ya no cuento nuestros agricultores y agricultoras que en la Unión Europea casi han desaparecido del mapa. Por eso no tengo ninguna duda de que la digitalización contribuirá a este proceso. Y como dicen en mi pueblo, tirar piedras a tu propio tejado es de tontos. Y nosotros no queremos ser tontos. Muchas gracias por haber escuchado los 5 relatos y el apéndice. Maravilloso. Gracias. Gracias. Muchas gracias de verdad. Y muchos aprendizajes también desde de las palabras y de las maneras también, ¿no? Y que hace pensar también en cómo organizamos y en de qué manera también hacemos estos diálogos, ¿no? Ha habido incluso recitales, ¿no? No sé si hay alguien en el público que quiera recitar algo o preguntar o comentar o añadir alguna cuestión a lo que se ha hablado hoy, que podamos seguir dialogando. Allí hay una. Vale. Nada, yo solo comentar que me da la sensación de que no se tiene en cuenta que la digitalización tiene en cuenta 3 ejes: tecnología, procesos y personas. O sea, sin personas no hay transformación digital y no hay digitalización. Y en lo que he ido hablando, sí que es verdad que he llegado a la mitad, ¿vale? O sea, que igual me he perdido la primera parte, pero me da la sensación de que se transmite como que esta digitalización va en contra de las personas o en contra de la forma de hacer, y las personas son la clave precisamente de la transformación digital. Sin las personas no hay transformación digital, porque son las que van a llevar a cabo esos procesos con esa nueva tecnología. Yo también soy de Palencia, también soy palentina, y en este caso, o sea, yo fui a la universidad en Castilla y León, y precisamente, quizá por no existir ese punto de madurez digital, tuve que emigrar para irme a trabajar a una gran ciudad, como puede ser Barcelona, y por el momento en el que estamos viviendo de transformación digital, quizá podría volver a mi Aguilar de Campo natal, a mi pueblo, y trabajar desde allí y cumplir quizá un sueño que podría ser tener relación con la agricultura de alguna manera, sin dejar mi trabajo como tecnóloga, en este caso que soy, ¿no? Podría tener las dos cosas. Esto ayudaría a que la España vaciada no fuera tal. O sea, de hecho, a raíz de la pandemia hay gente que está moviéndose hacia el campo y esto puede ayudar a eso. Entonces, no sé, me da la sensación de que
se ha enfocado como si la tecnología o la digitalización fuera en contra de todo eso y no se ha visto el lado positivo de la digitalización y la tecnología en este caso. Bueno, ¿puedo contestar? ¿Hay alguien más? Quizá podemos recoger un par de preguntas más, si hubiese alguien más. Si no, ya pasamos directamente a los ponentes. Mira, otra. No lo puedo coger. Yo tengo dos preguntas, uno sobre la energía, otro sobre el agua. Yo leí en alguna parte de que tú hablaste mucho, Margarita, sobre la energía en la agricultura. Pero si miramos todo el sistema alimentario, yo entiendo que el 70% de la energía que gastamos lo usamos después de que la alimentación ha salido de la granja. O sea, es todo el proceso del proceso de procesamiento de la alimentación, los supermercados, las refrigeraciones y todo esto. Entonces, toda esta parte yo creo que es importante también pensar, porque lo que usamos en la granja, y es cierto que se ha usado cada vez más energía dentro de la granja, pero también cada vez más fuera. Y lo que importamos y exportamos, la soja de Brasil, etcétera, etcétera, estas historias conocemos. Pues me gustaría un poco tu reflexión sobre esta parte también de la energía, que yo entiendo, con la globalización, se ha incrementado un montón. Sobre el agua, la pregunta, bueno, yo flipé más que todo cuando aprendí de que en Andalucía ahora los olivos se riegan. Es que yo flipé porque, claro, es un contrasentido total. Y al mismo tiempo hay muchos agricultores que quieren cortar sus olivos. Entonces, para mí la cuestión es un poco si lo que tú contabas de que cada vez hay más extensión de áreas de riego, ¿cuándo se acaba esto? Margarita decía con los minerales que usan para la energía, que 30 años de aquí estamos usando el doble de minerales que existen. ¿Cuándo se acaba el agua? Porque seguro que alguien ha estudiado, si vamos al ritmo que vamos, con cada vez menos nieve en los Pirineos, el agua se acaba, ¿no? Y hay una más, ¿no? Ah, no. Las recogemos todas y así ya, pues tenemos 10 minutos. Ah, vale. Una más. Bueno, mi pregunta es, vamos a ver, es muy sencilla. Dentro de pocos años vamos a ser 9.000 millones de personas en este planeta. Claro, aquí las cosas que estáis exponiendo nos gustan mucho, pero es como el microcosmos, ¿no? La pregunta es, realmente, ¿cómo se puede revertir todo esto a nivel global? Es que para alimentar a esta población. Es sencillamente esto. Venga. Bueno, yo me animo con las tres preguntas que me han parecido muy, muy importantes y van a tres cosas muy, muy clave. La primera sobre Castilla y León. Bueno, aquí hemos coincidido dos castellanos, tres, o quizá más. Y yo creo que muchas veces tenemos mucho fetichismo tecnológico. Y el discurso dominante nos dice que el desarrollo, los puestos de trabajo, el que haya vida y para la gente joven y bueno, pues no caigamos en espirales de degradación como la que sufre Castilla y León, bueno, y toda Castilla y todo lo que es la España vaciada, que está viviendo una situación social muy dramática porque tenemos unos problemas estructurales que se van agravando con el tiempo y que yo no sé qué perfil de población vamos a tener dentro de 10 o 20 años. Es desde luego un problema tremendo. Pero ese discurso de que todo se arregla con TICs, con tecnologías y con digitalización y con chips y con más información por todas partes, a mí me parece extremadamente simplista. No digo que no exista, bueno, pues una posibilidad de mejorar, de que haya más puestos de trabajo o más industria en determinadas regiones invirtiendo en este tipo de tecnologías, pero desde luego no son lo más importante y probablemente no son la clave del problema. A mí me parece que Castilla y León tiene problemas políticos enormes, problemas sociales
y que es posible que la solución a la espiral de degradación que tenemos no esté para nada en la tecnología, sino quizá pues, en la política, por ejemplo. Que hay cosas por ahí que a veces no hay innovación, no hay gente, no hay empresas, porque a la mejor gente se le cortan las alas. Y porque bueno, pues el caciquismo y todas esas dinámicas políticas muy perniciosas pues están haciendo que no exista industria o que no exista iniciativa o que no exista gente que se gane la vida. Así que pongamos las tecnologías en su sitio. Sí, es verdad que los pueblos necesitan Internet, pero igual no necesitan ni 5G ni 4G, sino que con el 3G, que con el 3G funcionase ya estaban más que sobrados. O sea, ¿qué nivel de Internet necesitan los pueblos? Pues vale, necesitan un nivel de Internet. Pero aquí estábamos hablando para que, yo qué sé, pues por ejemplo, empresas pequeñas puedan vender su producción o puedan tener unos mínimos, un mínimo acceso de comunicaciones, porque es que hay pueblos que no tienen ni móvil, o sea, el móvil digital de hablar ni siquiera tiene cobertura. Y claro, es evidente que con esos niveles pues es muy difícil sobrevivir en estos tiempos. Pero estábamos hablando de digitalización en la agricultura y de meter a la producción agrícola todavía más y más y más insumos, que eso es lo que he hablado yo al principio, que bueno, que quizá no lo has hecho, ¿no? Y claro, no es que la digitalización sea mala, es que es fantástica, estupenda, siempre que tengas energía para ella. Pero si vamos a vivir un mundo en el cual tenemos cada vez menos energía y encima metemos cosas cada vez más costosas en energía en todos los tipos de procesos, pues no es que todo se venga abajo, sino que hay cosas que se van viniendo abajo mientras otras siguen por ese patrón de complicación y de sofisticación cada vez mayor. ¿Y quién se viene abajo? Pues los más débiles, los más pobres, los más abandonados, las comarcas más relegadas, se van descolgando del sistema y cada vez tenemos problemas económicos, no sabemos de dónde vienen y bueno, pues igual es que estamos planteando mal las cosas y esas TICs son lujos que no nos estamos pudiendo permitir como sociedad y le estamos poniendo la salvación donde no está. Y bueno, pues lo que ha comentado la segunda pregunta. Sí, es verdad que la mayor parte de la energía de todo lo que es el proceso alimentario no está en la agricultura, sino que está también en el transporte, en el procesamiento, en la cocina, en muchas otras cosas. Pero es que bueno, eso es un poco la locura en la que nos hemos metido cuando hemos descubierto el tesoro de los combustibles fósiles, de dedicarnos a hacer cosas cada vez más costosas energéticamente en todos los aspectos. Y luego lo de los... Vale, perdona. Sí. Sí, acabas. Vale. Lo de los 9.000 millones de personas que hay que alimentar es una de las preguntas clave. Claro, decimos, no podemos ir a la agricultura ecológica o a la agricultura tradicional porque tenemos que alimentar a 9.000 millones de personas y se supone que la agricultura ecológica es menos productiva. Bueno, pues eso es falso. No podemos alimentar a 9.000 millones de personas si se nos acaba el petróleo y lo que estamos haciendo es una agricultura intensiva que destroza los suelos. Es que si no tenemos petróleo tenemos que volver a la agricultura tradicional, pero además, como nos hemos cargado los suelos y nos hemos cargado las variedades tradicionales, etcétera, vamos a llegar a tener más población y encima no saber alimentarla. O sea que realmente el que tengamos que alimentar a la población mundial es lo que nos tiene que hacer que volvamos a otro tipo de agricultura más sostenible, porque lo que no es sostenible es lo actual. Muy bien. Venga, 2 minutos y 2 minutos. Gracias, Margarita. Genial, pues yo también contesto a los tres, pero súper rápido, va, rollo titular. La primera, o sea, si he dado la impresión de que estaba como súper en contra de la digitalización, no pretendía ser mi mensaje, ¿eh? La verdad es que no es que esté en contra de... Yo, al revés, firmaría lo que has dicho tú al principio, ¿eh? Que esos 3 ejes de la digitalización, o sea, totalmente. O sea, lo que quería acabar, lo que pasa es que como me he enrollado mucho al principio, igual no lo he desarrollado muchísimo, es que esa digitalización debe ser justa, debe no dejar a nadie detrás y debe ser una digitalización pues desde las personas. O sea, y ahí totalmente de acuerdo contigo en lo que comentas. Yo también soy ingeniero, entonces también soy tecnócrata en cierta medida, pero creo que la transición justa debe imperar en ese sentido. La segunda, voy a coger las palabras de Jeromo. Nos estamos tirando piedras contra nuestro propio tejado.
O sea, hacemos trampas. O sea, nos dan una concesión para regar cítricos por 5.000 y regamos por 8.000, porque no hay control, no hay niveles de control. Se acabará, si ya lo tenemos, si tenemos los acuíferos esos sobreexplotados, contaminados, o sea, llegará, totalmente de acuerdo. Y la tercera, yo tampoco soy un experto en ese tema porque yo trabajo mucho de lo local, pero lo que te puedo decir es que a nivel valenciano, que nosotros sí que lo hemos estudiado, el 30% del producto ni se recoge. Y ya no te cuento el desperdicio alimentario que hay por el camino. O sea, el 30%, yo veo campos al lado de mi universidad que se rotobatan con las cebollas, con el brócoli, con lo que haya en el momento que no se ha podido vender. Entonces, bueno, o sea, no puedo dar números porque no soy un experto en eso, pero sí te puedo decir que primero deberíamos mirar lo que tiramos antes de pensar en otras cosas. Perfecto, gracias por la síntesis. Bueno, yo por deferencia a mi paisana, no creo que la digitalización asiente mucha población en el medio rural. No lo creo, ni mucho menos. Puede que sea una oportunidad para algunas personas, no digo que no. Y me parece bien, hay aquellas personas que lo puedan aprovechar, bienvenidas sean al medio rural, ¿no? Desde mi punto de vista, era un poco el hilo conductor de los 5 relatos, ¿no? Mientras no seamos capaces como sociedad de cambiar la lógica de por qué se hacen las cosas, no tiene salida todo esto, ¿no? Yo os voy a contar 2 anécdotas, hechos reales. No sé si conocéis un centro servidor que se llama CECLIR, a que nadie le conoce. CECLIR. CECLIR fue el segundo centro servidor que se montó en España. Y le montamos un colectivo de mi comarca, en Tierra de Campos. Creíamos a pie juntillas que era una herramienta fundamental para el desarrollo de los pueblos. Invertimos 25 millones de las antiguas pesetas, con apoyo de fondos europeos. El primero le montó Telefónica. Los que montamos el centro servidor, por supuesto, no sabíamos ni encender un ordenador, pero creíamos que por ahí apuntaba el futuro. Estábamos convencidos, ¿no? Duramos 3 meses. Duramos 3 meses. Nuestro centro servidor se le comió Telefónica en 3 meses. No duramos nada más, ¿no? La primera instalación la segunda anécdota, de energía solar que se montó en Castilla y León, la montamos en un pueblo que tú le conocerás, un pueblo abandonado, que ahora ya no está abandonado, que se llama Amayolas de Abajo. En Amayolas de Abajo se montó la primera instalación de energía solar para enganchar a la red. Y estuvimos en una pelea de 2 años con Iberdrola. Nosotros nos acogíamos a un reglamento que había salido para que nos dejaran enganchar a la red. Al final lo conseguimos, pero justo cuando empezamos a producir energía nos bajaron las tarifas. Y abrieron el camino para que los especuladores llenaran nuestras tierras de huertos solares. Y los pequeños productores, que teníamos otra idea de la energía desde un punto de vista de la sostenibilidad, muchos de ellos se fueron al carajo, ¿no? Son 2 anécdotas para corroborar que o cambiamos de lógica o la tecnología no nos sirve para nada, ¿no? Y por eso yo digo que no estoy en contra de la tecnología, pero decirme qué tecnología en estos momentos está al servicio del ser humano y del ecosistema donde tenemos que vivir. Decirme una. Y ya para terminar, el otro día tuve la experiencia, le llamé a Gustavo, de montarme en un tractor que no necesita tractorista. Aluciné. Aluciné. Yo no quiero eso ni para mis tierras ni para mis pueblos. Y bienvenidas sean las tecnologías, pero siempre y cuando que estén al servicio del ser humano, ¿no? Y de los ecosistemas. Si no, no las quiero, no nos sirven para nada. Ahí estamos con el debate de los nuevos regadíos, ¿no? Yo riego por inundación
Soy un defensor del riego por inundación, pero estoy solo. Estoy solo, ¿no? Bueno, como no tenemos tiempo, hablamos, paisana. Seguimos luego. Bueno, pues muchas gracias. Damos por acabada la mesa. Es una pena, yo no sé si valgo para esto de cortar el tiempo porque me quedaría ahora escuchando. Muchas gracias por la presencia, que habéis venido hasta aquí, por la presencia vuestra también. Un aplauso final, quizá, y ya está.